Hola amigos de Facebook, realmente he hecho un acopio de paciencia para dirigirme a ustedes y hacerles partícipe de algo grave, de un fraude grave que ocurrió en mi nombre y por carácter transitivo en el nombre de mi hermana Omar Isabel Ruiz Urquiola, por parte de fundamentalmente de un supuesto intelectual cubano, ex amigo nuestro, defensor de los derechos humanos, literato reconocido internacionalmente, de nombre Orlando Luis Pardo Lazo, y las personas que él involucró en su fraude y en su estafa, donde abusó vilmente de mi persona, estando yo preso en el 2018. Les digo que voy a hacer un acopio absolutamente de paciencia, porque realmente la manera en que yo me he enterado de este oprobio, la forma en la que este señor ha tenido una actitud realmente sin reparar en ningún tipo de cánones morales, de cánones humanos, incluyendo las personas que ha involucrado. Y como a mí no me gusta de ninguna manera, procrastinar absolutamente nada que me esté martillando en la cabeza, y ya esto me estaba martillando desde principios del 2024, he decidido revelarles a ustedes, compartirles a ustedes una de las razones del por qué la dictadura militar de la familia Castro lleva 65 años en el poder, y por qué nunca ninguno de sus miembros, fundamentalmente de esa familia, me refiero a Fidel Hipólito Castro Ruz y a su hermano, el otro dictador, Raúl Modesto Castro Ruz, que todavía vive, nunca han sido llevados a ninguna corte federal en ningún país democrático del mundo, a pesar de sus disímiles crímenes en contra de la sociedad civil cubana. Y básicamente la respuesta está justamente en que esos líderes de la oposición cubana, a los cuales ni tú ni yo hemos nombrado, y muchos de los cuales se han dedicado a tejer una obra por ellos mismos, por oralidad, por sus bufones, básicamente han sido los responsables, básicamente desde fuera de Cuba, en el exilio, de ser la pala, ya fuera activa o de manera pasiva, de la dictadura de la familia de los Castros. Yo, como de costumbre, les voy a hablar sin pelos en la lengua, tan feo como tan franco como yo soy. Y como les dije, no acostumbro a procrastinar absolutamente nada de lo que me martilla en la cabeza. No acostumbro a pasar la mano a nadie, esté involucrado con lazos afectivos o no con mi persona, y mucho menos cuando se abusa de manera directa de mi persona. Tampoco soy una persona que usa argumentos en momentos álgidos para poder poner en crisis a alguien que se postula o a alguien que tiene mayores pretensiones sobre Cuba. Sí les puedo decir que pobre de nosotros y pobre de Cuba, porque muchos de estos opositores están hechos a la semejanza y de la misma arcilla de la familia de los dictadores, asesinos y criminales Castro. Pues voy sin mayor dilación a los hechos. En el 2018, cuando yo me encontraba preso, como ustedes saben, por decir guardia rural, y después de hacer una huelga de hambre y de sed de 16 días que me costó la vida, y en la cual del 9º al 10º día la dictadura militar me inoculó vamos a decir, al momento yo no sabía que las pretensiones eran mayores como las de Ceausescu y Elena con los niños huérfanos de Rumanía, que me inyectó en vena, en el brazo derecho, justamente en horas de la tarde, una jeringa con una solución concentrada de un monosacárido
justamente pensando yo en que iba a provocar un shock metabólico, un simulacro de muerte metabólica para que yo abandonara la huelga de hambre y de sed por la connotación que estaba tomando dentro de el archipiélago cárcel y entre la comunidad internacional, sobre todo científica, porque en aquel momento, cuando ellos me llevan preso, en 3 días yo tenía mi pasaje comprado para ir a cursar mi postdoctoral, en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín. En el preámbulo de todo aquello, donde yo pierdo aproximadamente 17 kilogramos luchando por mi propia vida, con mi dignidad, con mi honra, absolutamente, en simulacro absolutamente de nada, simplemente yendo frontalmente porque no consigo que Ariel Ruiz Urquiola pudiera estar preso injustamente y soportar esas cadenas sobre mi conciencia, sobre mi moral. No lo concebía, porque ese soy yo y así me comporto en todos los lugares. Pues el señor Orlando Luis Pardo Lazo estaba comunicándose con la organización no gubernamental y de alcance amplio Freedom House, con sede en Washington, D.C., para solicitar en mi nombre $10,000 que él supuestamente haría llegar a mi persona usando a mi hermana en algún momento, que era la persona que estaba libre, para poder cubrir no solo mi recuperación, mi vida en aquel momento, que realmente pasamos un sinnúmero de penurias que ahora no es el momento de hablarla, no es lo que compete, y que mi hermana había sido, que fue una de las razones por las que yo inicié la huelga de hambre y de sed, adicionalmente era porque las tumoraciones habían comenzado a progresar en la piel torácica de mi hermana, de lo cual es testigo el investigador en aquel momento, Oscar Casanella, absolutamente testigo de cómo fue como yo me di cuenta por un accidente en el campamento de Cayo Largo del Sur, donde se llevan a los presos, ya un régimen de mínima. Luego yo regresé a la prisión justamente por comenzar la huelga de hambre y de sed, y mi hermana estaba extremadamente delicada, además de muy delgada. Yo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo con ella fuera del momento que la pude ver, porque yo apenas tuve 2 visitas en todo ese periodo con mis familiares, y Oscar Casanella fue la persona que sirvió de bastón a mi hermana y a mí, por supuesto, pero sobre todo a mi hermana, para poder llevarme unos víveres y ropa interior, porque ni tan siquiera yo había tenido una visita de aseo, no tenía ropa interior, que no fueran las que, incluso, esto se lo tengo que decir, es una cosa increíble, la manera en que algunos personas de la religión Abacuá, de la cofradía Abacuá, al ver y al observarme durante un tiempo que yo estaba en prisión, que nadie me veía, que no usaba la misma ropa de la prisión, que no tenía, a pesar de los calores, ellos veían que yo no cambiaba ningún tipo de ropa, que no lavaba ropa, porque sencillamente no tenía. Me facilitaron ropa interior para poder tener un mínimo de calidad de vida, si se le puede llamar, teniendo en cuenta las condiciones de alimentación, de insalubridad y todo compartidas con los demás reos en los que yo estaba hacinado prácticamente en un área que no excedía los 100 metros cuadrados. Ahí habían 99 hombres con un solo baño y con una sola ducha funcional. Bueno, básicamente serán las condiciones, y yo me doy cuenta porque mi hermana, en un gesto, porque estaba muy débil, se le deja ver entre el escote de la blusa los tumores que habían proliferado y que segregaban, sangraban esos tumores. Bueno, pues resulta ser que la policía política había ordenado cumplir las órdenes a su vez del gobierno de Cuba, que era que les volvieran a administrar placebo en lugar del principio activo en aquel momento del anticuerpo monoclonal trastuzumab combinado con pertuzumab, justamente para debilitarla y que ella no pudiera seguir afrontando las razones injustas de mi prisión y la búsqueda de una libertad en movimientos cívicos internacionales y nacionales, a los cuales por supuesto se sumaron algunos amigos, fundamentalmente de mi carrera, de la Universidad de La Habana, como Susana Tobeñas, por decir un nombre, que fue significativamente una de las personas en el extranjero, justamente en Suiza,
que jugó un papel importante para soportar la lucha cívica de mi hermana. Pues otra persona aparentemente había sido este señor, que era amigo nuestro, Orlando Luis Pardo Lazo, y resulta que este hombre hace esa solicitud de ese dinero, nada menos y nada más que de $10,000. A costa mía, a costa de esa prisión, a costa de ese sufrimiento, a costa de mi vida, y supuestamente con el consentimiento, fíjense cuán grave es esto, con el consentimiento, así lo reflejó Orlando Luis Pardo por escrito en su solicitud a Freedom House, con el consentimiento de mi hermana Omar Isabel. Por supuesto, nosotros estábamos ajenos, nosotros nunca hemos recibido tamaña magnitud de dinero, no, ni mínima magnitud de dinero básicamente. Han sido personas y muy pocas organizaciones, una en particular, que con ayudas mínimas, no excediendo, ¿qué te puedo decir? 20 o 100 dólares o algo así, con el objetivo de cubrir de alguna manera la transportación de mi hermana en su lucha por tratarme de ver cuando estaba dentro de la huelga de hambre y de sed, por tratarme de llevar algún tipo de alimento previamente cuando estaba en la prisión, que sí son organizaciones que defienden los derechos humanos de los cubanos, a pesar de que algunos de sus miembros también son personas fraudulentas, corruptas, que lo que usan es la causa cubana, el dolor de los cubanos para lucrar. Por eso les digo, y es importante esta directa para mí, para dejarles saber no solo el malestar que yo tengo, sino para dejarles saber que lo que tenemos es justamente por los malos representantes, por las personas que han sabido usar astutamente el dolor del pueblo cubano para lucrar en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos y en España, y que si va a haber una libertad o una liberación del pueblo de Cuba, depende de todos nosotros, de los cubanos de a pie, y no de ninguno de esos fantoches que en nombre de nuestro sufrimiento y de nuestras familias son personas que lucran en sus vidas. Orlando Luis Pardo Lazo hace la solicitud de este dinero a Freedom House. Yo quiero hacerle un breve recuento de lo que es Freedom House para que ustedes tengan una idea. Freedom House es una organización que nace en 1941, básicamente, si mal no recuerdo, por la esposa del expresidente norteamericano Roosevelt, y justamente es lo que justifica de alguna manera que entre en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos a jugar un papel importante, porque de lo contrario el fascismo italiano, el nazismo alemán y el franquismo español se iba a adueñar básicamente de Europa y la iba a asumir paulatinamente. Ellos se hubieran autofagocitado unos a los otros y se hubiera quedado básicamente la Europa hablando alemán, por decirlo de una manera más simple. Pues bien, esta organización no gubernamental, como les dije, tiene su sede en Washington, D.C. y es una organización que desde 1972 fundamentalmente mide el estado de los derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo a través de una publicación anualmente que tienen se titula Libertades en el Mundo, y es una de las organizaciones que tiene entre su haber varios tipos de programas, y uno de los programas que tiene, que obviamente los cubanos honrados, los cubanos que han luchado por la libertad de Cuba, partiendo de la propia lucha por la libertad de ellos mismos dentro de Cuba, desconocíamos de la existencia de este programa, por cuanto estos programas son básicamente manejados por estos interlocutores que realmente funcionan como personeros, es decir, hacen valerse como tutores de las víctimas que están dentro de Cuba para cobrar dinero a costas de ellos y tener la vida que llevan o que ostentan en los Estados Unidos fundamentalmente. Ellos tienen un programa que es un fondo de asistencia de emergencia a activistas de primera línea, es decir, activistas que están confrontando las faltas de libertades y de derechos de un pueblo directamente con él, la autocracia que los reprime, y está desarrollado este fondo justamente para garantizar de alguna manera, fíjense que es un fondo de emergencia, por tanto como es emergente pueden darse errores por cuanto muchos de estos activistas ni tan siquiera tienen acceso directo a esta organización,
y mucho menos tienen la posibilidad de disponer de medios de comunicación, como me sucedió a mí en Cuba, tanto de limitaciones de un teléfono móvil o como de saldos, para poderse comunicar, o de libertad incluso para poderse mover y adquirir medicamentos. Entonces, este fondo de alguna manera tiene la intención de propiciar la seguridad, cómo mejorar la salud, la capacidad física y del hogar, oficinas de trabajo o de transporte seguro. De manera que le estoy diciendo que aquí hay organizaciones que yo no voy a nombrar porque no están directamente relacionadas con mi caso, que han sido beneficiarias de este fondo y que jamás tuvieron la delicadeza de, sabiendo las circunstancias en las que yo me encontraba y en las que se encontraba mi hermana, en primera línea luchando por los derechos cívicos nuestros y de pacientes oncológicas y de defensores del medio ambiente, jamás fueron capaces de decirnos, pues existe un fondo para poderlos ayudar. Pues no, nuestra lucha la hicimos, y a toda honra, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia honradez, con nuestra propia dignidad, sin ser personeros absolutamente de nadie. También este fondo de emergencia cubre la reubicación temporal incluso para familias o dependientes afectados por la amenaza. Les estoy hablando de en qué consiste el fondo para que vayan comprendiendo el trasfondo de cómo este señor Orlando Luis Pardo Lazo es capaz de usar toda la situación de vulnerabilidad en la que yo me encontraba y en la que se encontraba mi hermana para inmediatamente poder acceder a este fondo, porque era muy fácil de justificar. Había muchas maneras de dar fe de que lo que estaba ocurriendo con nosotros era una realidad, porque era muy público, estaba prácticamente en casi todos los medios. Y el desglose de las funciones de este fondo es lo que les permite a ustedes evaluar, tener las evidencias justamente de por qué era tan fácil acceder y por qué fue que se propicia un fraude de esa magnitud. Pues bien, también está este fondo, repito, de Freedom House, cubre gastos médicos, incluido el apoyo psicosocial, representación legal y seguimientos de juicios y visitas a prisioneros, así como la asistencia humanitaria y apoyo a dependientes, es decir, las personas que están afectadas, con el reemplazo de equipos en caso de confiscación o de daños. Esto lo pueden encontrar en el sitio web de esta organización prestigiosa en el mundo, que, como les dije, surgió en 1941 y que luego se dedica básicamente a propiciar el respeto a los derechos y las libertades de los activistas defensores de derechos humanos en las líneas prácticamente de combate cívico. Me refiero a un combate cívico, no un combate armado, sino las únicas armas que tienen estas personas son sus almas, es decir, su fe en que las cosas pueden cambiar por vía pacifista. Y entonces, teniendo en cuenta todas estas características, este señor hace esa solicitud de ese fondo de $10,000 y lo cobra. Yo, estando bajo licencia extrapenal en ese año que tuve que cumplir y ganándome una calidad de libertad condicional que nunca existió, ni tan siquiera ustedes saben que yo tengo la sentencia original por la que fui juzgado. No existe esa sentencia, a pesar de que fue solicitado y pagado contractualmente a un bufete de abogados para solicitarle, que es un derecho de las víctimas o de las personas que son juzgadas. Tampoco eso lo tenemos. Pues bien, en medio de todo eso y por la acción de determinadas personas, que no vale ahora decir sus nombres, no tienen por qué formar parte de esta suciedad, deciden publicar, evaluar un libro que yo había hecho sobre historias que tienen marcado carácter autobiográfico, y que su primera edición la hace esta editorial, Neoclub, si mal no recuerdo, estando yo en franca salida de la sala K después de la huelga de hambre y de sed, con una gripe y una fiebre que fue confundida por los médicos que estaban alrededor mío con una supuesta tuberculosis, pero sabemos que no era una supuesta tuberculosis un año después, que era la fase aguda de la infectación con una cepa de laboratorio de HIV.
Pues bien, este señor, cuando hace ese pedido es evaluado justamente por un investigador de Freedom House que se llama Andrea Martalo, una persona con la que tuve la posibilidad de aclarar todos estos incidentes después de una investigación que él desarrolló por parte de Freedom House y que concluyó con una reunión donde en las partes afectadas estaba en primera persona yo, Ariel Ruiz Urquiola, estaba mi hermana, supuestamente, mi hermana Marisabel Ruiz Urquiola, supuestamente la que había autorizado, la que había de alguna manera facultado a que Orlando Luis Pardo Lazo se convirtiera en un personero nuestro, es decir, en un representante nuestro, y que cobrara esa suma de dinero para podernos ayudar a sobrevivir en nuestra lucha, que ya saben que involucró hasta la matanza de animales en la finca, envenenamientos de nuestros animales con enfermedades, no solo a nosotros físicamente, sino a nuestros animales, a nuestro ganado y a nuestros cultivos. Pues bien, estaba este señor, también estaba la señora Jerucha Burnham. Jerucha Burnham es la directora de este programa que le he acabado de asistencia de emergencia para luchadores, para activistas de derechos humanos pacíficos de primera línea de ejercicio de los derechos y las libertades en medio de autocracias. Y esa reunión ocurrió justamente el viernes en horas de la noche por las diferencias horarias que hay del uso horario entre los Estados Unidos y Europa. Y bueno, yo fui comunicado del resultado final de la investigación y por eso es que no he tardado en comunicarlo con ustedes, no mucho más de un día, porque yo necesitaba de alguna manera sedimentar toda esta porquería y saber dónde estaba la necesidad de compartirlas con ustedes, en primer lugar porque soy un individuo y porque soy un cubano, y en segundo lugar porque teniendo en cuenta las propias limitaciones que nosotros tenemos monetarias para poder enjuiciar a todos estos criminales, por lo menos hacerlos partícipes y alertarlos de qué tipo de gente es la que ha usurpado los derechos, no solo como personeros nuestros de las víctimas cubanas, sino de los que se han arrogado el derecho de representarnos en organizaciones con discursos absolutamente insulsos, con discursos absolutamente insensibles, que no promueven de ninguna manera la empatía de las organizaciones políticas en el extranjero en las luchas del pueblo cubano por obtener su libertad y por defender sus derechos en el caso de los individuos. Pues bien, eso, como les dije, ocurrió el viernes y entonces durante todo el inicio de este año que ha ocurrido la investigación, las conclusiones fueron que efectivamente el señor Orlando Luis Pardo Lazo cometió un fraude, involucró a mi hermana Omar Isabel Ruiz Urquiola como si ella lo hubiera autorizado, es decir, como si ella lo hubiera facultado para sacar ese dinero a costa mía y usarlo supuestamente en una ayuda a Omar Isabel Ruiz Urquiola, justamente llegada a los Estados Unidos en el 2018 por el lanzamiento de mi libro, y justamente recibió una ayuda médica en la cual yo no me voy a involucrar ahora porque no me compete a mí, no soy yo la persona afectada médicamente, sí la que ha tenido responsabilidad sobre la vida y evolución de enfermedad de Omar Isabel Ruiz Urquiola desde el 2005, básicamente casi hasta el 2021, y recibió una ayuda por caridad en los Estados Unidos, una ayuda oncológica donde vuelven todas estas lesiones a regresar hacia atrás, y en lo cual no tuvo que ver de ninguna manera el involucramiento de este señor, que su actuar lo delata no solo como un fraudulento, sino como una persona delincuente. Pues bien, curiosamente para mí se me comunica también que en este proceso Orlando Luis Pardo tiene dos tipos de garantes. Estos garantes son, dijéramos que no son recomendaciones, son como una especie de garantía de personas también luchadoras por los derechos y libertades del país en cuestión donde está la víctima, que puede garantizar
que efectivamente la víctima está en un proceso de alto riesgo por las razones que yo les expliqué anteriormente y que de alguna manera están reconociendo que el pedido de este ciudadano también activista por los derechos y libertades del pueblo cubano supuestamente es una persona apta para poder mediar en el caso nuestro y recibir ese dinero para hacérnoslo llegar. Estos dos garantes fueron la señora Rosa María Payá Acevedo, como ustedes saben, no sé ni cómo clasificar eso, porque es para mí todavía, en mi cabeza no tengo la capacidad suficiente para decir si es líder, si es directora, si es presidenta, no lo sé, de una organización Cuba Decide, entre otras tantas, que ocupa esta señora, y el señor Frank Calzón, una persona que se distinguió de alguna manera, se ha distinguido en los planos diplomáticos de defender los derechos y libertades de los cubanos, con ambos yo he tenido comunicación directa justamente desde mi prisión declarada como arbitraria por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y declarado mi encarcelamiento como un preso de conciencia según Amnistía Internacional, también en ambos casos casi prácticamente de forma expedita. Pues bien, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Estas dos personas estaban perfectamente informadas de la fechoría que iba a hacer Orlando Luis Pardo. Por supuesto que ellos no tenían responsabilidad directa en esta fechoría, pero sí por lo menos si estaban en interacción con mi persona, no estoy hablando de Marisabel Ruiz Urquiola, estoy hablando de Ariel Ruiz Urquiola, si estaban en contacto directo conmigo por diferentes razones como voy a enunciar, por lo menos tenían la delicadeza de preguntar, ¿y a usted le llegó ese dinero para soportar su proceso de lucha por derechos y libertades? Pero no, eso no ocurrió y van a ver por qué no ocurrió esa situación. Pues resulta ser que también la otra pregunta que a ustedes les puede venir, bueno, pero ¿cómo es posible que ustedes, cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo es que ustedes se pueden enterar de esta historia? Pues así mismo, amigos, yo me entero de esta historia por mi hermana y mi hermana se entera de esta historia porque, como ustedes saben, lleva 4 intentos de tratar de regresar a Cuba usando una línea americana, en este caso creo que es el Southwest Airlines, y no ha podido hacer, a pesar del check-in hecho, no ha podido hacer el boarding y no ha podido regresar a Cuba y está en una situación que, si bien no es una situación ilegal en el sentido de que llegó allí de manera legal a los Estados Unidos y no usando una vía ilegal, no tiene ningún tipo de estatus legal como es lo que ustedes conocen, el acuerdo para el ajuste cubano, cuando las personas llegan y los beneficios que reciben en los Estados Unidos. Por tanto, incluso aún delatando ese estado, ella no ha sido deportada a Cuba, sino más bien lo que se le han ofrecido son opciones en las cuales tampoco me tengo que involucrar porque no me competen, pero que ella las ha rechazado porque su objeto básicamente es regresar a Cuba y cursar una beca que ganó, que fue otorgada en la FIU y en la Florida International University y en un departamento de estudios cubanos, y que todavía por determinados problemas que en su momento, y llegado el caso de otro fraude, también voy a aclarar en lo que me concierne a mí y a mis actividades de manera clara, honesta para todo el pueblo de Cuba, pero que no ha llegado ese momento porque todavía estamos esperando por decisiones finales que involucran al Departamento de Migración de los Estados Unidos, y que están involucradas buenas personas en esto, tratándola de ayudar. Una persona que además cada 21 días recibe un tratamiento de una quimioinmunoterapia que no sé cómo su cuerpo ha logrado soportarlo desde 2005, y aún así ha tenido que soportar las bajezas de esos supuestos defensores de derechos humanos y sus amenazas, incluso más conscientes o inconscientes, directas o indirectas. Pero que les vuelvo a decir, llegado el momento, sabré lo que tengo que hacer yo, Ariel Ruiz Urquiola. Esto no tiene nada que ver con Omar Isabel Ruiz Urquiola. Tengo que mencionarla porque ha sido ella usada como la persona que autorizó de alguna manera
a este señor Orlando Luis Pardo Lazo a cobrar a mi costa como personero y supuestamente usar esos recursos en beneficio del crimen organizado contra la salud, particularmente de la quimioterapia con anticuerpos monoclonales, combinada con anticuerpos monoclonales para la paciente Omar Isabel Urquiola, mi hermana, y además mi paciente, a la cual yo he salvado médicamente justamente cuando fue desahuciada en el 2005 por el sistema de salud pública cubano. Correcto. Pues bien, ¿cómo nos enteramos? Simplemente porque en este estatus de indefensión que tiene Omar Isabel Urquiola, pues se entera por mediación de otra persona cubana. Nunca nosotros hemos tenido ningún tipo de contacto con esta organización, con Freedom House, ni sabíamos de la existencia de estos tipos de programas, sí de la organización, obviamente por el tipo de alcance que tiene y porque ha tenido beneficios incalculables a muchísimos defensores de derechos humanos en el mundo entero, desde Rusia hasta Norcorea, y básicamente personas que algunos no han podido llegar a recibir el beneficio porque han muerto durante el proceso y que sí realmente juega un papel, dijéramos que preponderante en tratar de salvar o mitigar los efectos negativos de cualquier autocracia sobre estos luchadores de primera línea de derechos humanos en el mundo. Entonces, mi hermana hace uso de ese ejercicio y cuando aplica a ese programa, pues le dice el director del programa, que lamentablemente, o la directora, la dirección, el oficial, quien fuera, ahora no lo puedo memorizar porque es intrascendente, que lo sentía mucho, pero que ella había cobrado en nombre de su hermano Ariel Ruiz Urquiola semejante suma de dinero, y que esas ayudas eran ayudas puntuales, como lo decía su nombre, que son emergentes y que lamentablemente no podían cubrirla o ayudarla. Si le ofrecieron algún otro tipo de ayuda o algún otro tipo de programa, lo desconozco en este momento y es intrascendente, pero lo que sucedió fue esto que yo les estoy diciendo.